Buenas tardes. Bienvenidos a Vida Libre, Iglesia Cristiana Independiente, a este martes de adicciones cotidianas, debilidades cristianas. Pues bienvenidos sean, mi nombre es Héctor de León, pastor de la misma, y hoy, en martes de adicciones, en tantas adicciones, pues qué agradable es estar como cada martes ya reunidos en esta tarde y poder compartir temas de importancia relevantes. El día de hoy tenemos como tema ¿y la vida qué? Aborto. Es un tema que continuamos, que empezamos la semana pasada y que el día de hoy pues le vamos a dar esa continuidad del significado del aborto. Pues es dejar de continuar una misión o no continuar el viaje, no continuar en una labor. Pero en esta ocasión, aborto, pues nos referimos a abortar la misión de ser mamá o de ser papá. Y es un tema bastante, a veces un poquito difícil tocarlo como pastor, porque pues puede causar a veces muchas cuestiones como de controversia. Pero no es de la intención causar una controversia, sino más bien entender que existe esta situación, que existen estas situaciones dolorosas, por cierto, para aquellas personas que pues han tenido que vivir esta dolorosa situación. Porque lo sabemos que no es nada fácil abortar la misión, y más cuando pues se está pensando, haciendo un resumen de la semana pasada, que se está pensando si la mujer regularmente, si continúa el embarazo, si lo suspender la misión, que es el aborto, tomar esa terrible decisión y las severas consecuencias a las que se va a enfrentar. Cuando es primera ocasión, pues bueno, creo que es lo más complejo. El problema es cuando se vuelve un hábito o una adicción. Hoy sabemos que hay experiencias donde este tipo de situación pues ya se vuelve regular en una mujer y se vuelve una adicción, porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Y sabemos que toda adicción es porque la autoestima de la persona está pues muy bajo. Su autoestima es muy bajo, o sea, no contempla el valor que tiene en la vida esta persona, quien lo ha realizado. El mensaje de hoy es para concientizar a esta juventud que el día de hoy es muy recurrente en el cristianismo. Se está dando brotes muy severos en que una mujer o una joven pues incide en este tipo de eventualidades, que no piensa las consecuencias futuras, que no piensa en el vacío que va a producir una situación de estas, que no piensa en el dolor emocional que va a estar cargando por mucho tiempo, que no piensa la culpa y la vergüenza que va a venir cargando. Solamente a veces se piensa que pues se está muy joven, quiero continuar mi vida, no puedo echar a perder mi vida. Testimonios de estos tenemos muchos. Pensar en una vida profesional, entonces se empieza a ver que continuar esta situación pues conlleva de que va a echar a perder una vida profesional. Pero ¿cómo es que se llega a estas situaciones? Hay diversas formas de llegar a este punto, ¿sí? Obviamente pues todo incurre pues en una relación sexual. Obviamente incurre en que todo esto estriba en una relación sexual, de la manera que se suscite, por voluntad, por involuntario, por muchas situaciones.
pero el día de hoy, pues, vamos a tratar de ver y concientizar esta problemática de la que hoy vivimos. Muchos, pues, pastores, cómo nos enfrentamos a esto, cómo podemos invitar a aquellas personas que hayan vivido esta situación, pues que hay una oportunidad en la vida de que Dios pues no está persiguiendo a nadie para lastimarlo ni para condenarlo, sino nada más para decirte, mira, hay una oportunidad más, detente, vamos a charlar, dice Dios. Y ese es el mensaje del día de hoy para aquellas jovencitas que pues se han visto obligadas a vivir esta penosa y dolorosa situación. Porque no creo que ninguna mujer que haya llegado a esta situación o a esta eventualidad o pues muchas veces a esta catástrofe emocional se le olvide. Y recuerda que el pensamiento es recurrente, entonces lo que se piensa y lo que se siente lo vuelves a vivir, y vuelves a sufrir, y vuelves a recordar, y recordar una y otra vez, entonces se vuelve un pensamiento obsesivo, después se va a volver compulsivo, y esa situación también te puede conllevar a abusar o empezar a usar algún tipo de químico, como el alcohol, como las drogas, o muchas veces volverse farmacodependiente. No nada más estamos hablando de una situación, sino cuánto panorama se abre en cuanto a la autodestrucción. Entonces, ¿por qué se llega a este punto? Hoy en pleno siglo XXI y que hay tantos métodos anticonceptivos, tantos métodos de prevención, ¿por qué la juventud está incurriendo en el aborto? Claramente establecemos que tendríamos que revisar una educación espiritual, una vivencia o una relación con Dios que sea concisa desde una infancia, desde una adolescencia, pues para tener un poquito de dominio propio y poder pues detener las situaciones que pueden tener una problemática en el tiempo. La semana pasada vimos algunos versículos. Hoy vamos a ver solamente dos partes de la Biblia, dos textos bíblicos. Uno de ellos se encuentra en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, y dice así: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Se puede argumentar muchas cosas, entre ellas lo que ha determinado la ciencia y los gobiernos en hasta qué semanas puede elaborarse un aborto, de 12 a 14 semanas, eso es lo que indica la ciencia. Se piensa, y lo hablábamos la semana pasada, que de ninguna manera todavía un miembro o le llaman producto o el feto, en esa etapa del desarrollo de gestación no puede vivir fuera de la matriz, pero se deja de ver que ya está viviendo dentro de la matriz, ya es vida. Sabemos que desde que se fecunda el óvulo, desde el momento que hace contacto el esperma, el óvulo, y se desarrolla esa chispa mágica, maravillosa y hermosa, ya es vida. Para nosotros que seguimos a Dios, que hemos determinado seguir a Dios, sabemos que desde ese momento ya es vida. Pero bueno, la decisión de cada quien
basado en su propio criterio y en su propio libre albedrío, así lo ha determinado. Entonces, hoy pues es permisible en algunos estados que hasta esas semanas de gestación se puede elaborar un aborto. De hecho, pues desafortunadamente hoy hay mucha información como muchas jovencitas pueden realizarlo desde casa con todos los riesgos de vida o muerte. Con todos los riesgos de vida o muerte. Sabemos y tenemos experiencias que así lo determinan. Hay estadísticas. Y una jovencita o una mujer que decide tomar ese método no sabe el riesgo también de vida al que se va a enfrentar. El dolor inmenso o intenso que vive dentro de su vientre es inimaginable. Pero aquellas personas, aquellas mujeres que han llegado a este punto, podrán darme la razón de decir cuál dolor y sufrimiento se vive en ese proceso del aborto y del riesgo en que ponen su vida. Muchas veces solas en un cuarto, solas en su habitación, acompañadas de una amiga o de un compañero, o sea, dentro de todo pareciera que tanto uno como el otro pues se vuelve cómplice de esta situación. Y al tiempo también va a cobrar pues una consecuencia en el pensamiento de aquellas personas que colaboran en este tipo de situación, porque también son ignorantes a la realidad de la vida. Porque lo más fácil es abortar la misión, pero lo más fácil es practicar de cómo se puede realizar. Porque recuerda que el sexo, pues es algo que fue apartado para el matrimonio y con un objetivo de la procreación. Si tú decidiste tener relaciones sexuales, pues también conlleva a las responsabilidades de que con ello se viven. Se puede argumentar situaciones de uso, de abuso, muchos argumentos, está bien, eso no creo que esté dentro de mi forma o de mi forma de pensar o de dirigirme. Solamente es concientizar desde cuándo Dios empieza a obrar en la vida de un ser humano. Lo dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Versículo 13 del Salmo 139. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está operando en la vida de un pequeño que se va desarrollando dentro de la matriz de una mujer. Para nosotros que creemos y que seguimos a Dios fielmente o de una manera tanto agradable como gratificante, porque hemos recibido sus bendiciones, hemos recibido sus milagros, sus manifestaciones, de que una vida ingobernable, de una vida de tinieblas, de un infierno, de una adicción o de cualquiera que sea la situación, pero Dios nos ha rescatado para un propósito. Decirte que hoy Dios quiere que lo dejes entrar a tu vida. Solamente quiere darte este mensaje de decir que te conoce desde las delicadas partes del cuerpo de donde estabas en gestación. Sí, tu mujer, que quizá nunca pensaste que ibas a vivir este infierno. Nunca pensaste que ibas a vivir este infierno de sufrimiento, abortar una misión, por lo que haya sido. Pero Dios aquí te lo está diciendo, que Él estaba creando las delicadas partes internas de ese cuerpecito y que entretejían el vientre de ti. Eras madre desde el principio, desde la misma concepción. Muchas mujeres no pueden ser madres y muchas pueden ser y deciden no serlo. Y se va a vivir el temor de que si un día Dios te va a castigar y ya no te va a permitir ser madre más adelante.
Entonces empieza a vivir en una sentencia que es la culpa y la vergüenza, porque Dios habla constantemente. Dios nos invita a relacionarnos con Él en todo tiempo. Y me queda muy claro que a ti, a mí y a todos nosotros, Dios nos creó nuestras delicadas partes internas de nuestro cuerpo. Para los que hemos caído alguna vez en algún tipo de adicción, pues nos lo hace ver que nuestro cuerpo no es para ser usado en químicos, que nuestra mente no es para trastornarla con pornografía, que fuimos diseñados para un plan, para un propósito. Pero que nuestro libre albedrío, del cual muchas veces nosotros argumentamos que nos pertenece la vida, bueno, también la palabra dice que el que da la vida por Jesús, el que pierde su vida por Jesús, pues la obtiene, pero el que obtiene su vida la pierde. Es una paradoja bastante muy sencilla el saber que dar nuestra vida por el que la dio, dar nuestra vida por aquel que derramó la sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y aquí es donde quiero que me escuches, que si has vivido esta situación, Dios te perdona. Solo quiere que te acerques, y si te has sentido ese arrepentimiento, que le hables de donde quiera que estés, en lo íntimo de tu hogar, de tu aposento, y que le digas lo que tú sentiste, lo que tú pensaste, cuál fue tu miedo, cuál fue tu temor, por qué abortaste la misión de dar vida. Y créeme lo que Dios no te va a juzgar, Dios no te va a condenar, porque Él sabe el sufrimiento por el que has pasado estos últimos tiempos o del tiempo que haya sucedido. Algunas veces personas se espantan de que alguna mujer tuvo 1, 2, 3 abortos, pero déjame decirte que hay mujeres que han llegado a muchísimos más. ¿Para qué darte cantidades? Porque también eso vuelve una adicción. Recuerda que el dolor emocional al tiempo se vuelve una adicción, una obsesión mental. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tan fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Fíjate lo que eres. Porque para vivir este tipo de situaciones es que tienes mucho valor, que tienes mucha fortaleza para poder soportar una eventualidad de estos. Solo tú sabes el sufrimiento que viviste en el desprendimiento de ese ser en tu vida, en tu vientre, en tu matriz. Solo tú lo sabes. Yo solamente te invito que haya alguien que te dice, hey, yo lo sé todo. Yo sé cuánto has llorado, yo sé cuánto has sufrido, yo sé cuánto te has avergonzado, yo sé cuánto tiempo has llevado esa culpa, pero hoy quiero quitarte esas cargas. Porque Él te conoce en lo más íntimo de tu ser. Porque así lo dice, tú observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Fíjate bien, en la oscuridad de la matriz, gran luz, la vida de Dios en ti. Sé que para aquellas mujeres no es fácil enfrentar y hablar de estas situaciones. ¿Cuánto tiempo has cargado esa culpa de decir, ¿por qué lo hice? ¿Qué necesidad había de hacerlo? ¿O tendría por qué hacerlo? Sé que muchas veces, muchas noches has vivido ese tormento del recuerdo, de la imagen. ¿Cuántas veces seguirás sufriendo en tu propio recuerdo, en tu pensar, en tu sentir? ¿Cómo aparece el miedo? Y más si lo has vivido en el secreto de tu vida y nadie más lo sabe. Quizá alguna buena amiga o alguna pareja que fue cómplice o que fue tu ayudante. Quizá en la situación de que a lo mejor aquel hombre te dijo, yo me hago responsable, pero tú decidiste no continuar.
O muchas veces en el silencio de decir, no tiene por qué saberlo con aquella persona que te involucraste. Y de una u otra manera, en el sentido espiritual, están involucrados. Porque esto es cuestión de dos, no de una. Eres tierra fértil y necesitabas una semilla. Y quizá no lo sabías, pero de una u otra manera, el aborto conlleva que es producto también de un hombre. Quizá lo sabe, quizá no. Acércate con Dios y libera también a aquella persona que sin saberlo está atada en línea espiritual contigo. Es importante tomar conciencia. Las cosas de Dios son importantes. Las cosas de Dios son liberadoras, porque aquí lo dice, me viste antes de que naciera. Desde antes de nacer Dios nos conoce, porque somos un propósito en la vida. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, si esa es tu pregunta, creo que hay una respuesta. Porque si dice, me viste desde antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día. Desde el primer día de gestación ya hay un libro donde está registrada la vida. Tu vida y la de ese ser nuevo ya está registrado en el libro de la vida. Podría haber quedado aquí en la tierra, pero en el libro de la vida está registrado. Ahí está. Y Dios compone lo que el ser humano descompone. Muchas veces se dice, bueno, pero si Dios lo sabe, ¿por qué lo permite? Porque te ama y te da libre decisión. Pero todo tiene un propósito de ser. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios lo sabe todo. Y ¿sabes qué, familia? Que muchas veces ya esta situación se torna como normal. La vida la hemos tomado normal. Se seguirán abriendo instituciones. No es mi deber detenerlas. Pero mi compromiso con Dios es decirte, acércate con el Padre. Pregúntale por qué lo permite. Si tu bien es reclamarle, adelante. Créemelo, no se va a enfadar. Y al final te va a hacer sentir su paz, su amor y su perdón. Descansa. Dios tiene todo bajo control. Dice, a menudo el poder de nuestras dependencias, fíjate bien, me detengo aquí. ¿Cuántas veces para aquellas personas que son adictas al alcohol o a las drogas, en una relación sexual irresponsable, quedan embarazadas? Y dije quedan embarazadas, no es más la mujer, hombre y mujer. No puede ser autoembarazo, sería algo risible. Entonces, es por dos, hombre y mujer. Hermano, a ti que te gusta ser promiscuo, a ti que te gusta ir a los antros, a ti que te gusta ver la vida con simpleza, ver la vida de que hoy tengo una relación sexual, pero no te fijas y no piensas que en esa relación sexual tú también quedas enlazado en una situación que al tiempo puede ser un aborto. Y te vas a sentir raro, te vas a sentir que algo está sucediendo en tu vida y vas a llegar a un matrimonio y muchas veces te vas a sentir incómodo. Acércate a Dios. Porque también se vuelve adicción andar de cama en cama, de mujer en mujer, donde quiera. Porque la responsabilidad es mutua.
Pero muchas veces tú, hermano, que has ido a algún antro, algún prostíbulo, porque dices, yo ya pagué y no es mi responsabilidad. Pagaste el servicio, pero no la vida. Mujer, te pagaron un servicio, pero no la vida. Porque cuántas veces, y hablaremos más detenidamente en el siguiente tema sobre la prostitución y sus severas consecuencias. A menudo el poder de nuestras dependencias tiene raíz en nuestra baja autoestima. Y créemelo, el alcohol, las drogas, la pornografía, el tabaco y cualquier tipo de adicción, es que te amas muy poquito. Te valoras muy poco. Tu autoestima está muy abajo. Entonces necesitas estar con gente que te apruebe. Y necesitas estar en lugares que piensas que son de entretenimiento y no sabes lo que adquieres. Estos versículos revelan una magnífica realidad. Fíjate bien, estos versículos revelan una magnífica realidad. Cada uno de nosotros es una criatura maravillosa. Fíjate bien, yo no sabía el propósito de Dios en mi vida. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué hago en esta vida? ¿Para qué vine a esta vida? Puro sufrir, puro llorar, puro pelear. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, mis hermanos no me quieren. ¿Te quieres tú? Porque Dios te ama. Dios nos ama. Por eso es que ahora a lo malo lo normalizamos. Al daño lo normalizamos. Es normal. Hoy es normal que un joven, si no tiene adicciones, tal pareciera que no pertenece a una sociedad. Papá, ¿dónde estamos para cuidar y proteger que nuestra juventud se vaya desarrollando en una atmósfera espiritual, en un desarrollo espiritual, en una educación espiritual que conlleve que tengan una vida próspera, sin problemas, sin ningún tipo de adicciones? Qué difícil es ser padre sin Dios. Qué difícil es ser hijo sin Dios. Qué difícil es tomar una decisión y abortar la misión. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? En realidad, ¿sabes qué es lo más difícil? Cómo acercarte a Dios. Cómo la culpa te pone una barrera invisible. Cómo la vergüenza te pone una barrera invisible. Cómo el enojo muchas veces con Dios te pone una barrera invisible. Pero aquí Dios te dice que eres su creación maravillosa. Derrumba esas barreras. Fíjate bien, dice, somos tan preciosos a lo que se refieren estos versículos para Dios que ha registrado cada día de nuestra vida en un libro. Cada día. Quizás alguien nos enseñó de alguna manera que no servíamos para nada. Fíjate nuestra autoestima. Y si ese es tu caso, pues recrea en tu mente, ¿quién te dijo que no servías para nada? Entonces, ¿qué valor le das a la vida? Por eso hoy es muy fácil. Anuncios. Gestación, aborto. Gestación, no termino. Y se vuelve un hábito. Total. Algunas mujeres, no hay problema, si quedas embarazada, mira, te tomas esto, más otro, y no pasa nada, lo abortas y ya. Y fíjate cómo empezamos a normalizar un daño a la postre. Cómo colaboramos en el autosufrimiento al tiempo. Tú dale, hombre, la vida se va a acabar, hay que disfrutarla. Ya luego nos acordaremos de Dios. Y en un pensar de esos, se viene un mar de lágrimas.
pero Dios te invita a su reconciliación. Y llegamos a creerlo. En consecuencia, para lidiar con nuestro dolor, hemos caído en conductas destructivas. Sexo, aborto, aborto, sexo, y se vuelve un círculo vicioso. Y sin que te des cuenta, al rato tu mente y tu cuerpo te lo piden. Y muchas mujeres han vivido y están viviendo esta situación. Ahora ya no pueden parar de buscar sexo, de quedar embarazadas y abortar la misión. Porque ya es muy fácil. Porque se olvida. Toda adicción al ser humano en su posición, en su obsesión, se le olvida la última eventualidad de dolor y sufrimiento y lo ve con simpleza. Ay, después de todo, nada más fueron 2-3 días de dolor y sufrimiento. Nada más. Pero lo que no te das cuenta es de que al tiempo todo eso va a aparecer. Porque sabías que todo en la vagina de la mujer queda registrado. Todo. Todo es un registro. Y lo que hoy estás acallando, en algún momento que tengas que hacerte algún tipo de estudios y que se derive en ginecología o ese tipo de situaciones, va a aparecer en enfermedades venéreas, en muchas situaciones, pero tarde o temprano va a salir a la luz. Te vas a sentir mal. Mejor ven a Dios. Dice, cuando nos vemos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos ve, desaparecerá una gran parte del dolor que alimenta nuestras dependencias. Entonces, ¿el dolor alimenta qué? Nuestras dependencias. La pregunta es, ¿qué te duele? Para que te acerques a Dios, que Él sane tu herida y no continúes tu camino a la autodestrucción. ¿Tenías diapositiva? ¿No tenías diapositivas? Y bueno, vamos a ver Jeremías 1:5. En Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Quizá no creas en Dios, quizá te cueste trabajo creer en Dios, que sea muy difícil creer en Dios. Quizás es más fácil que creas en las problemáticas que hoy se viven en el mundo, en tu país, en tu ciudad. Es más fácil que le creas a las calamidades y que no creas en Dios. Que juzgues la voluntad de Dios. Quizás esa sea tu vida. Pero aún así, Dios te creó. Dios te conoce aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Aún antes. O sea que vienes para un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Muchas veces me preguntan, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Bueno, te podría decir, por lo que todo cristiano tenemos como la gran comisión. ¿Sí? Es discipularnos y llevar el evangelio a los confines de la tierra, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a toda criatura aquí en la tierra. Pero aparte de eso, tiene una vida plena para ti. Aparte de eso, tiene muchas bendiciones, muchas promesas. Ser seguidor de Jesús es lo mejor que te puede pasar. Si tienes algún tipo de argumento para no seguir a Jesús, pues es tiempo de que lo charles con Dios. Es tiempo de que lo busques en lo íntimo de tu habitación, en tu aposento.
Y al tiempo, Él te hará vislumbrar el don que tiene en ti, para ti. Y lo hará manifiesto. Porque Él no está mirando lo que hiciste en el pasado. Él te está invitando a que tu pasado lo pongas en sus manos. Que es tu pasado que te duele, porque sé que te duele tu pasado. Porque sé que tu pasado te avergüenza. Porque habemos muchas personas que hemos cometido muchos errores, pero también el testimonio de que Dios nos ha perdonado todo. Y además de eso nos da promesas de vida eterna. Además de eso nos da promesas de una vida alegre y gozosa. Pero si hay un acto que se requiere, es el arrepentimiento. Y si aún así no te puedes arrepentir, solo basta que le pidas, ayúdame. Quiero cambiar mi forma de vivir. Ya no quiero sentir este dolor que he venido arrastrando por años. Ya no quiero sentir esta tristeza que embarga mi pasado. Solo quiero vivir lo que tú prometes, vida eterna, y vivir de la paz y de la alegría que solamente pueden venir de tu Santo Espíritu. Aunque es probable que Dios no nos llame a ser profetas como Jeremías, porque no es una condición, Él también tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos a buscar ese plan que tiene Dios para nosotros. ¿Cuáles eran tus planes? ¿Cuáles eran tus planes? ¿Cuál era tu pensar? ¿Cuál era tu sentir acerca de la maternidad o de la paternidad? ¿Quién no ha tenido un sueño de infante, adolescente y decir, cuando yo crezca voy a formar una familia? Quiero tener una bonita familia. Quizá a lo mejor la familia donde tú estés viviendo pues no te agrade porque hay mucha violencia, o hay desacuerdos, o es disfuncional. ¿Sabes qué? Dios tiene para ti una promesa y tú puedes ser la luz en medio de la oscuridad. Así como lo dice la palabra, que en medio de la oscuridad de la matriz de tu madre, Él ya tenía un plan para ti. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que decir, aquí estoy. Sí me equivoqué. Y mi equivocación me ha dolido tanto. Porque cada que recuerdo me duele. Cada que llega esa imagen, sufro. Necesito paz. Y Dios te responde tan sencillamente como lo que hemos dicho, hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. Tenemos una responsabilidad. Ahora fíjate bien, tenemos una responsabilidad de cooperar con Dios ahora para que tomemos el camino que Él ha deseado para nosotros. A veces, platicando con mi familia espiritual, la responsabilidad es como uno de los grandes, como monstruos, miedo a la responsabilidad. ¿Cómo da miedo ser responsables y comprometidos? Pero sin darnos cuenta, en la autodestrucción, fuimos responsables con nuestra autodestrucción. Te decían, va a haber fiesta, va. Al principio, fíjate bien, cuando seas pequeño o adolescente, por miedo a papá o a mamá, te resistías. Y decías, no, sí quiero ir, pero es que mi mamá no me deja ir, mi papá, te resistías. Y eras acosado para ir a las fiestas. Y tu mente era, híjole, sí se va a poner bueno esto. Fíjate bien, la alegría del pensar, se va a poner bueno esto. Y como que acá viene la vocecita, pero me va a regañar mi papá. Y te entristece. Me va a regañar mi mamá. Entonces estás dividido entre que esto se va a poner bueno y esto está muy malo. Y empiezas a tomar las malas decisiones. Y esas malas decisiones te llevó a conocer personas que decían ser tus amigos, pero te invitaban un drink, un vice.
Hoy esto se siente bien. Y nunca pensamos que ese se siente bien era el inicio a una irresponsabilidad de la vida comprometida. Pero Dios te dice, te conozco. Te fui formando parte por parte. Ese cuerpo tan complejo, pero yo lo fui diseñando para un propósito. Hoy no es tan largo esto, solamente es de reflexión. Y nuestra restauración implica seguir el plan de Dios. Y el plan de Dios es que te acerques a Él por medio de Jesucristo. El plan de Dios es que creas en Jesucristo. En Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo primogénito para el que crea, solamente creer en Él no se pierda y además tenga vida eterna. Ya pasó, joven mujer. Las situaciones que hayas vivido, las veces que hayas abortado, los legrados que te hayan hecho y que pusieron a riesgo tu vida, Dios lo sabe. Y Dios te ha perdonado desde la cruz, a través de la sangre preciosa de Jesús. Hoy te quiero decir que Dios solamente quiere darte su amor. Dios solo quiere que disfrutes de la paz que has estado buscando por mucho tiempo, porque no sabías lo que hacías, no sabías a lo que te enfrentabas y quedaste atrapada en este dolor, en este sufrimiento. Pero hoy, si crees en el amor de Dios y en el sacrificio de Jesús, y crees en el poder del Espíritu Santo, y haces una pequeña oración de decir, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, perdóname todas las situaciones en las que incurrí, no quise hacerlo, no tuve otra opción en mi manera de pensar, pero hoy me arrepiento, Señor, de haber coartado la vida, porque la vida es tuya, la vida regresa a ti. Y hoy mi vida regresa a ti para que me llenes de tu Santo Espíritu y sentir ese calor, ese fuego espiritual y sentir tu perdón y tu amor y poder vivir como tú deseas, como tú quieres y ser conducto de tu paz. Si hiciste y haces esta oración conmigo, vas a sentir esa paz, esa tranquilidad donde quiera que te encuentres. Yo le pido al Padre Celestial que así sea, que donde quiera que estés y sientas esa necesidad, en este momento el Espíritu Santo está sanando ese dolor en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues terminando la transmisión, pues un saludo a Fernanda Caballero. Nos vemos aquí el próximo domingo. Quedaste muy formal, así es de que no nos vais a fallar. Por ahí, pues mira, para tu hermana puedes traerle un par de sándwiches, pero para los servidores nos puedes traer una penca, por favor. De igual manera, Elizabeth, hermana Elizabeth, creo que hemos charlado mucho, entonces ustedes tráiganse otra penca y así esto se va a poner mejor. El Cifari, Rosario Morales y Fer DL. Pues bien, gracias por conectarse con nosotros. Espero que le pongas un like, rojito, que le pongas tus comentarios, contestar tu cuestionario, cuál fue el tema, de qué libros vimos, qué versículos vimos, qué le entendiste, resumen en las diapositivas que tuviste, que son los versículos, cómo le entiendes en tu vida y cómo te gustaría compartir este mensaje a otras personas que sin desearlo lo necesitan de una manera sobrenatural. Que tengas una bendecida y tarde, noche, en el nombre de Jesús. Amén.